Querétaro 24/7 Noticias. 14 minutos, 8:14. Gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Le doy la más cordial bienvenida y además le agradezco mucho a mi querido licenciado Alfonso Poncho Rodríguez, colaborador de este espacio de noticias. ¿Qué onda, Poncho? ¿Cómo estás? Siempre es un Buenos gustazo días. saludarte. Aurelio Feliz Día Yello del Peña. Padre, que además igualmente, la celebración Yello, para todos. igualmente. Oye, ayer fuimos a festejar el Día del Padre en un ¿A centro dónde? comercial aquí en el norte de la ciudad. Llovía y llovía y llovía cántaros, pero allá en Juriquilla ya no llovía. Y luego en Menchaca, que por cierto les mando un saludo muy solidario a los amigos del auditorio en Menchaca. Sí. Pues qué terrible situación, Sí, hombre, la inundación. sí. Qué fuerte, caray, qué fuerte. Este cambio climático es un hecho, es una realidad, no son mitos. Oye, pero en varios estados de la República, veía cómo están padeciendo y sufriendo otra vez Acapulco, en Guerrero, que dices, pasaron ya 2 años de Otis y otra situación, la marea, ahí sí, la verdad, ahí sí, digo, también aquí, ¿no? Pero da miedo, mi querido. Pues acá también, digo, ¿qué situación tan fuerte, Aurelio Peña? El cambio climático es un hecho, por eso se había creado un fondo nacional para reparar todo después de los desastres. Ese dinero lamentablemente desapareció. Se utilizó para otros proyectos que son importantes para el país. Para otros fines, pues no sé para quién. Eso decía el presidente López Obrador en su momento. Eso decía, ¿no?, este señor. Que se podía utilizar de otra manera y mejor. Y es que pues seguimos padeciendo. Veía yo los de Acapulco, te digo, ¿qué hacemos? Hace 2 años nos pasó con Otis. Pues sigan esperando a ver cómo le vamos a hacer para resolver esa situación. Uf, qué fuerte, sí. Aurelio Peña. Y bueno, pues un saludo a todos los amigos que nos escuchan. Bueno, mi querido Poncho. Y entonces, ¿de qué vamos a hablar? Mira, a ver, te la dejo ahí. Ayer Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, la presidenta del INE, sale ya a declarar la validez de la elección en lo que sería el equivalente al cómputo distrital. Mira, cuando se tiene una elección ordinaria, de acuerdo a la legislación electoral, hablo de las elecciones que como las conocíamos hasta esta, el miércoles siguiente al domingo de la elección es cuando se producía el cómputo distrital, y después de ese cómputo distrital venía la posibilidad de establecer los medios de impugnación. Sí. Ahora, el equivalente a este cómputo distrital se dio ayer en el Consejo General, donde una vez más por un voto se decide el destino de millones de mexicanos. Sí. O sea, ya a nivel legislativo, el voto de este tristemente célebre personaje Yunes definió la reforma constitucional de la cual derivaron muchas cosas. Sí. Después, un solo voto en la Suprema Corte de Justicia de otro tristemente célebre personaje, Alberto Pérez Dayán. Ya después te platicaré una anécdota con ese señor, qué deshonesto. Sí. Ese señor, pues también con un solo voto define también muchas cosas. Y ahora, en el Consejo General, entre los consejeros, pues un solo voto que fue precisamente de Carla Humphrey, la esposa de Santiago Nieto. La esposa de Santiago Nieto. El licenciado, doctor Santiago Nieto. Del doctor Nieto, define la validez de la elección. O sea, ella dijo que sí es válida la elección. Pues sí. Bueno, y como cualquier proceso democrático, Aurelio Yello Peña, los resultados son impugnables. Sí. Aquí hay un mecanismo que nos marca la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, reformada el 15 de octubre de 2024, que es el juicio de inconformidad. Es la herramienta principal para impugnar resultados. Los candidatos a ministros, magistrados de la Sala Superior, salas regionales del Tribunal Electoral y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como los candidatos a jueces y tribunales colegiados de circuito y tribunales colegiados de apelación, pueden iniciar este juicio de inconformidad, pueden impugnar las actas de cómputo, la declaración de validez y las constancias de mayoría que ya se entregaron ayer, por nulidad de la votación en casillas, por nulidad de la elección o por error aritmético. Esto, si alguien tiene un poco más de curiosidad, revíselo en el artículo 50.1, inciso F, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial generalmente maneja la mayoría de estos juicios. Si la impugnación es de candidatos a magistraturas de la propia sala, entonces será quien resuelva la Suprema Corte. Es indispensable que
las demandas se presenten, y aquí viene la jiribilla, dentro del plazo de 4 días. Es decir, el día 1 es... Hoy es el día número 1. Tendremos otros 3. Hoy es el día 1 y hay otros 3 días para presentar esta demanda. En este tenor, los requisitos que tiene un medio de impugnación en materia electoral, pues, entre otros son los siguientes, y esto de acuerdo a la ley. Se debe presentar por escrito. Se debe identificar a la autoridad responsable del acto y se debe identificar la resolución que se impugna, en este caso, pues, la declaración de validez. Esto de acuerdo al artículo 43 de la ley. Se debe hacer constar el nombre del actor, su domicilio para notificaciones. Se debe acompañar los documentos para acreditar la personería del actor. Sí, claro. Se debe identificar el acto o la resolución que se impugna, en este caso, la elección de que se trate ministro, magistrado, etcétera, y en qué casillas, particularmente en qué casillas se está impugnando la nulidad, que debo decirte que se anularon, ¿cuántas? 800,000. No, yo tengo aquí que detectaron 5,479 actas con irregularidades graves. Con irregularidades graves. 1,322 casillas en las 6 elecciones. Según el consejero Martín Faz, en 77 actas se encontraron votos que superaron el 100% del listado nominal. En 3,328 actas se presentaron boletas que fueron marcadas antes del inicio. Oye, de pero las votaciones. Lo chistoso es que... Un viaje a los 80, dijo ahí el consejero. Un viaje a los 70. A los 70. A los 70, inclusive. Y fíjate, no se habla nada de los acordeones, ¿eh? Sí se habla. Pues sí, pero sí habla. Qué chistoso, son consistentes con el resultado de la elección, pero no, ahí no Pero hubo consejeros, hubo consejeros, el consejero Arturo Castillo que sí hizo señalamientos críticos y lo hizo. Importantes. Y lo hizo bien. Y de los acordeones, Casillas Zapato, se llaman esos Casillas Zapato, 28 casos donde todos los votantes sufragaron a favor de las mismas personas exactamente iguales. En las 28, imagínate, 28 mesas, diferentes lugares, igualito. Y el 78 casos de casillas donde se acreditó una entrega de acordeones a los votantes. Arturo Castillo informó que se conocieron al menos 37 tipos de acordeones. Para la elección federal distribuidos en 15 entidades. Existen indicios documentados de la distribución generalizada de estos acordeones y dado que el resultado de la elección en estos cargos es idéntico al contenido de la propaganda denunciada, también parece haber un indicio fuerte de que su distribución pudo haber sido determinante para el resultado electoral. No quién, sino cuántas personas la recibieron y si fue determinante para la elección. Poncho, ¿no está en riesgo la legitimidad del Poder Judicial ante una elección con tantas irregularidades? Es que está en riesgo, pues ya no está en riesgo, ya no es legítimo. Mira, se va a declarar, se tiene hasta agosto 25, me parece, para resolver, 28 de agosto. Hasta el 28 de agosto se tiene para resolver las impugnaciones a que hubiera lugar. Pero no legítima, sí, es claro, que con menos del 1%, en el padrón electoral sí hay 120 millones de electores potenciales, y hubo nada más 10 millones de electores en esta elección, ya quitando los 3 millones de votos que se declararon nulos por ahí. En este orden y el funcionamiento del Poder Judicial. Autoritarismo, donde allá, sin ser maniqueos, se privilegia más el orden social que los derechos fundamentales.
se privilegia la intervención del Estado en todos los ámbitos de la economía, pero con el concurso de los particulares. Sí, claro. Y se tiene un poder judicial allá que es terrible e implacable para imponer las peores sanciones que te puedas imaginar, y por eso también se favorece que los particulares ocurran o acudan a los medios alternos de solución de controversias, como es mediación, negociación, y allá los jueces arbitraje. También los eligen ahí en este caso de China que tú estás comentando. Allá los designan. Allá los elige la gente. El Partido los Popular. Elige la gente. ¿Cómo era? Su forma de democracia toda es a través de un Partido Popular donde en la cabeza el presidente Xi Jinping es el máximo jerarca, ¿no? Como lo que va a pasar aquí. China es un país que ha funcionado y ha evolucionado. Nosotros estamos virando un poco hacia allá en lo que pudiéramos ver, y sí vemos como un retroceso hacia la década de los 70, de los 80, esa tardía postrevolución previa a la apertura democrática que hubo aquí después del gobierno de Ernesto Zedillo. Sin embargo, bueno, esto está cambiando pendularmente, la política va de un lado a otro, de la derecha pasamos por el centro y estamos virando hacia una nueva izquierda, y habría que ver cómo funciona todo esto. Mira, dice Sun Tzu en el libro del arte de la guerra, hay que ser como la humedad y hay que ser como el agua, ir adaptándonos al terreno del enemigo que es fuerte o del aparente enemigo y adaptarte. Poncho Rodríguez, entonces ahí tenemos así un poder judicial. Comentamos nada más antes de ir a la pausa y antes de entrar al espacio, el nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realmente va a encarnar, va además a ser un testigo fiel de lo que tiene que ver con la exigencia mayor de que haya justicia en este país, como lo establece nuestra propia Constitución. Llaman la atención. En lo personal me llaman la atención tres situaciones sobre Hugo Aguilar Ortiz. Una, se cuestiona sobre si tiene o no cédula profesional para ejercer como licenciado en Derecho. El título y la cédula profesional son requisitos indispensables. Sine qua non. Sin igual. Son requisitos indispensables e insoslayables para ejercer la profesión de licenciado en Derecho, pero sobre todo también para poder ocupar un cargo dentro de la Administración de Justicia, en el Poder Judicial de la Federación. Se cuestiona la existencia o inexistencia de su cédula profesional, eso no lo sé, no he revisado, pero bueno, por curiosidad intelectual está la Dirección General de Profesiones, ahí pueden hacer una búsqueda. Vamos a checar. En a ver internet, si tiene cédula profesional, hija, a ver si podemos checarlo de una vez. Que los resultados que arroje no tienen validez oficial, te lo advierten en el propio sitio, ¿no? Entonces... Está, pero bueno, lo pueden ver. Ajá. Esa es una de las cosas que me llama la atención. Otra situación que me llama la atención, pues es su origen indígena con una piel más de color blanco, que está bien. Eso no, el color de la piel no define tu etnicidad. Pero pues yo lo veo más, pues de aspecto un poco más hispano que realmente indígena. Sí, claro. Todos tenemos una gota, orgullosamente, en mi caso. ¿Viste también las fotos con el comandante Marcos? ¿Y otras con el expresidente ahora López Obrador? Con Sebastián Guillén Vicente. Ah, qué elegante. El comandante, el llamado comandante Marcos del Ejército Zapatista, pues sí, tiene fotografías. En su momento, bueno, pues a lo mejor ellos tenían alguna suerte su suerte de lucha social desde 1994. Sebastián Guillén Vicente, por cierto, tamaulipeco, que en Chiapas... Estudió Ciencias de la Comunicación. Estudió en la Metropolitana y él desarrolló su movimiento en Chiapas. Interesante la fotografía. Y pues bueno, hay muchas cosas que llaman la atención. Esto se tienen 4 días para impugnarlo, quien considere que puede hacerlo, y pues si en 4 días no impugnaron, precluyen los derechos. Y se acabó. Bueno, Poncho Rodríguez, muchas gracias, mi querido amigo y abogado. Aurelio Yello Peña. Casi ministro. Amigo y locutor. Casi ministro. Bueno, del culto. No. Poncho Rodríguez.
Qué bárbaro. Alfonso Poncho Rodríguez en la sección de Poncho Aurelio. Gracias, son las 8 de la mañana con 29 minutos, una pausa y yo voy de vuelta, regreso inmediatamente nada más con Alejandro Vázquez Mellado, es el coordinador municipal de protección civil en el municipio de El Marqués, donde también hubo afectaciones por la lluvia de ayer tarde-noche. La pausa, identificación, regreso enseguida con más. Querétaro 24/7 Noticias.